Saludos cordiales desde el canal cristiano La Palabra. Estamos transmitiendo una vez más desde San Salvador, la capital de la República de El Salvador. Continuamos, como siempre hacemos un breve comentario. En tiempo de pandemia se oyen avisos y se oyen buenas noticias por estos lados de que una vacuna que encontrada en Rusia, otra en los Estados Unidos, otra en Europa y todos esos, y China y todo eso se oye. Bien, nosotros pues estamos contentos por los avances que hay, por la gestión que están haciendo quienes sean, gobiernos, laboratorios, todo eso, pues que bien, es para bienestar de la humanidad. Pero en lo que corresponde a nosotros los creyentes, estamos sustentados en nuestra fe y esperanza de que Dios, el que tiene el control de todo, Él pues nos cuidará. Esa es nuestra fe y nuestra esperanza. Y también es la comprobación de estos momentos de que sí es cierto. El Señor, somos fieles testigos, los que estamos protegidos por Él. Qué bueno. Muy bien. Hoy, si usted abre su Biblia en Mateo, capítulo 10. Y quisiera, antes de que empecemos en Mateo capítulo 10, haciéndoles esta pregunta. Una pregunta bien interesante. ¿Cuántos apóstoles nombró o designó el Señor? Ah, qué fácil, 10. Ah, perfecto. Usted me podría decir los nombres de ellos, de los apóstoles. Y yo hago esta pregunta porque prácticamente sería una pregunta de primaria bíblica. Y le soy honesto, que yo mismo hay algunas veces que no los puedo describir así, este y lo otro. Pero hoy junto con usted vamos a recordarnos quiénes son o quiénes eran los nombres de los apóstoles que Jesús designó. Hoy sí, Mateo capítulo 10. Dice la palabra de Dios así: elección de los 12 apóstoles. Entonces, llamando a sus 12 discípulos, les dio autoridad sobre los espíritus inmundos, para que los echasen fuera y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Fue Jesús. Los nombres de los 12 apóstoles son estos. Primero, Simón. Anote por ahí, Simón, llamado Pedro. Y Andrés, su hermano. O sea que Pedro tenía su hermano que se llamaba Andrés. Jacobo, hijo de Zebedeo. Ojo ahí, hijo de, así, ojo. Y Juan, su hermano. Entonces ya tenemos dos más, Jacobo y Juan. Versículo 3. Felipe, Bartolomé, Tomás, Mateo el publicano, Jacobo, hijo de Alfeo, Lebeo, por sobrenombre Tadeo, Simón, el cananista, y Judas Iscariote, el que también le entregó. Bueno, interesante, ¿verdad? Aquí nos está diciendo la palabra de Dios de que esta gente, el Señor les dio poder, dice en el versículo 1, Jesús pues los delegó, les dio autoridad
Y dice, les delegó su poder a los apóstoles para mostrar claramente que Él y su reino son soberanos sobre el mundo espiritual y físico. Y este dato que estamos leyendo ahorita es el versículo 1 del capítulo 10. Estoy en Mateo capítulo 10, versículo 1, donde dice, entonces llamando a sus 12 discípulos, les dio autoridad sobre los espíritus inmundos. O sea, los apóstoles tenían la autoridad, capacidad, el poder para sacar espíritus del mundo, para que los echasen fuera, les sacaran de las gentes, y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Mire el poder que les dio Jesús a sus 12 apóstoles. Ahí lo dice bien. Dice, los efectos del pecado y los esfuerzos de Satanás, con autoridad que Jesús les dio a sus discípulos, este animal y todos sus demonios iban a tener una grande pelea. Esta era una demostración inédita. Jamás había dado Él a estas personas ese poder de sanar toda dolencia, dice. Toda dolencia. Ahí no había ninguna, ¿qué diría yo?, tipo de enfermedad que no pudieran. Ahí está. Y sacar demonios. Es increíble, hermanos míos y amigos que están viendo esto, que si usted lee Mateo, encontrará que muchas gentes en Israel, fíjese, estaban endemoniados. O sea que los demonios habían entrado aún en el pueblo y la nación de Israel. Mateo describe muchos actos donde Jesús sacó demonios, y ya ve usted aquí la autoridad que le está dando a sus discípulos. Interesante, siempre me ha impactado eso. Cómo una nación tan religiosa, tan conocedora de la palabra de Dios desde sus niñez, pues el hebreo, el israelita, ellos la conocen por descendencia y por instrucción de Dios. Me recuerdo en Deuteronomio capítulo 6, donde Dios dice que a los niños desde pequeños debe de instruirse en la palabra de Dios. Y mire, viene Jesús y encuentra a esa nación llena de demonios. ¿Qué les pasó a esa gente? ¿Por qué tantos demonios en Israel? Y usted ya lo sabe, ¿verdad? Si usted se preocupa por llegar hasta la muerte de Salomón, ya cuando el rey David dejó de reinar y dejó a Salomón, y después de Salomón vino el desorden en donde adoraban ídolos, incluso las mujeres o las esposas de Salomón eran idólatras de distintas religiones idólatras. Fue el sabio rey Salomón que permitió que muchas de las mujeres de él tuvieran tan estrecha capacidad. Dice pues, entonces en el versículo 2, los nombres de los 12 apóstoles son siempre nombrados, fíjese, en Marcos, en Lucas y en Juan. Cuando se nombran los apóstoles, se nombran siempre en ese orden. Fíjese, primero Simón, o sea, Simón Pedro. Y aquí debemos de ir tomando el cuidado, Simón Pedro. Así que, si ustedes me permiten, yo voy a hacer algo en este momento muy especial. Voy a sacar un papel y voy a empezar a tomar nota. Así como para yo ir conociendo de mi nota quiénes son. Vamos a ver. 12 apóstoles. Número 1, voy anotando yo junto con usted. Si quiere usted escucha y anota, no va a dar tiempo. Dice, en el versículo 2, estos son los nombres de los apóstoles. Primero, pongo número 1 yo,
Simón. Ese es su verdadero nombre, ¿sí? Simón, que también se llama Pedro. Y que también me recuerdo en Mateo capítulo 16, Jesús le dice Cefas. Así que voy a poner por aquí Cefas. Muy bien. Dice, primero Simón llamado Pedro y Andrés su hermano. Número 2. Andrés, hermano de Simón. Fíjese, aquí está viendo la Biblia. Dice, luego viene Jacobo, número 3. Yo pongo Jacobo. Dice, Jacobo, hijo de Zebedeo. Ese dato lo voy a poner entonces. Jacobo, hijo de Zebedeo. Porque ya va a ver a dónde va a estar todo esto, que estamos tomándolo con cuidado. Porque cuando les toque a ustedes poder describir el nombre de los hijos, o de los hermanos, perdón, el nombre de los hermanos de Jesús, según la Biblia, entonces usted va a encontrar que por ahí, por la religión tradicional, mencionan estos nombres y mencionan hasta los padres de ellos. Y no es así, no coincide lo que dice esta gente en la religión tradicional y lo que dice la Biblia. Perfecto. Entonces, yo anoté aquí Jacobo, hijo de Zebedeo, el número 3. Número 4, Juan. Número 4, Juan. ¿Quién era Juan? Hermano de Jacobo, hijo de Zebedeo, porque aquí dice, estoy en el versículo 2 a la mitad, Jacobo, hijo de Zebedeo, y Juan, su hermano. Muy bien. Versículo 3, Felipe. Voy a anotar aquí 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Vamos a ver. Entonces hoy iríamos en el 5, Felipe. Aquí está, Felipe. ¿Se recuerdan Felipe cuando Jesús le dijo, muéstranos al Padre y te creeremos? ¿Se acuerdan? Ese era Felipe, ese que aparece aquí. Y dice, Bartolomé, el número 6, Bartolomé. Muy bien, número 7, Tomás, el Dídimo. Mateo, ocupa el número 8 aquí. Mateo, aquí le dicen el publicano. Él mismo se dice el publicano. Muy bien. Todos estos no aparecen en los nombres de sus padres. Jacobo, aquí viene otro Jacobo, mire. Número 9, Jacobo, pero este es hijo de Alfeo. Hijo de Alfeo. El número 10, Leveo. Ajá. Yo sé que ya está haciendo la pregunta a usted, Leveo. Y eso nunca lo había oído, dirá usted. Leveo, por sobrenombre Tadeo. Entonces, pastor, ¿por qué no pone Tadeo? No, porque aquí dice que su nombre era Leveo. Y por sobrenombre, que era bien común entre los israelitas tener sobrenombre. Tadeo, dice, Tadeo. Ok. El número 10, Simón. Ojo, no vaya a confundir el número 1 con Simón. Simón Pedro. O Cefas. Cuidado. Estoy en el número 11. Dice Simón, el cananista. Mire qué bonito lo describe, cananista. Muy bien. Y por último, ¿quién es? Vaya. Nada menos ni nada más que don Judas, el Iscariote. Iscariote. Ya va a ver qué quiere decir Iscariote. Por si no nos queda tiempo, es Iscarot, de la ciudad o de algún familiar de apellido
Carot. Ya vamos a ver. Muy bien. Entonces dice que ya tenemos los nombres. Terminamos en el versículo 4. A estos 12, dice el versículo 5, envió Jesús y les dio instrucciones diciendo: por camino de gentiles no vayáis, y en ciudad de samaritanos no entréis. Así les dijo Jesús: no vayan ni ahí ni por allá, sino id antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Entonces Jesús le mandó a predicar a los israelitas primeramente, para que se cumpliera la palabra de las profecías, que a lo suyo vino, mas los suyos no le recibieron. Pero sin embargo mandó a sus 12 discípulos. Y dice en el versículo 7, y yendo, o sea, cuando ustedes se vayan, dice: predicad diciendo, o sea, predicad, dice: el reino de los cielos se ha acercado. Vamos a ver qué significa ahí: el reino de los cielos se ha acercado. Vamos a ver. Yo por aquí estoy con mi Biblia computarizada y estoy en el versículo 7, ¿verdad? Vamos a ver. Mi Biblia dice: el reino de Dios se ha acercado. Dice que este dato está en Mateo capítulo 3, cuando Juan el Bautista estaba bautizando. Y él decía que iba a venir el Mesías. Yo soy, decía, la voz que clama en el desierto. Yo he venido a preparar el camino del Señor, del Mesías. Entonces, cuando él bautizaba, les decía: arrepentíos. O sea, recuerden que era el bautizo de Juan, era perdón y arrepentimiento y perdón de pecados. Discúlpenme. Y decía también: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. O sea, la presencia de Jesús, el Mesías, era la encarnación de Dios mismo en Jesucristo. Ese es el gran misterio tremendo que nosotros no logramos comprender a veces, y los judíos y los israelitas mucho menos. Los judíos peor. ¿Cómo podía ser que Dios, todopoderoso y omnipotente, Dios es espíritu, podía revelarse en Jesucristo? Pero como es un misterio, ellos no lo entendían, aunque las profecías así lo habían dicho. Recuérdense las profecías de Isaías, capítulo 40, versículo del 1 al 3. ¿Se acuerdan de las profecías de Malaquías, capítulo 3, versículo 1? Donde decía que Dios mismo se iba a revelar cuando viniera a la tierra, por decirlo así, al pueblo de Israel. Y dijo que antes de eso vendría la voz que clama en el desierto: mandaré a uno que avise para cuando yo llegue. Lea eso, repito, Isaías capítulo 40, versículo del 1 al 3. Y también similar la profecía en Malaquías capítulo 3, versículo 1. Entonces, pues, esta es arrepentido, porque el reino cielo se ha acercado. Igual Dios, Jesús mismo, les dice en el versículo 7 a sus discípulos: vayan, prediquen y digan que el reino de los cielos se ha acercado. Déjenme buscar más comentarios para nuestro entendimiento. Perfecto.
Yo busco acá el reino de los cielos. Muy bien, aquí está. Entonces, esta serie de mandamientos o instrucciones que les está dando Jesús a sus discípulos, prácticamente era que ellos se encargaran, fíjese bien, los discípulos se encargaran de anunciar que el Mesías ya se había acercado. Bien, entonces en el versículo 8 dice Jesús: sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echad fuera demonios, de gracia recibiste, dad de gracia. O sea que eso que les estaba dando a los apóstoles él era algo maravilloso, espectacular, jamás, nunca dado. Y más adelante, por lo que vamos a leer en otra ocasión, usted verá que ese evento nunca más se volvió a dar. ¿Cuál el evento? De que Jesús diera tantísima potestad y poder de sanar, de sacar demonios, de hacer maravillas, dice incluso resucitar muertos, tanto poder que el Señor les dio a estos discípulos, ya no se volvió a ver nunca más. Por eso, mis hermanos, cuidado cuando esos apóstoles que dicen que son apóstoles, que se hacen nombrar apóstoles, hágales una pruebita, como decimos por acá. Hágale una prueba. Ajá, tú eres apóstol. Sí, que yo soy apóstol. Muy bien. Échate un milagrito, pues. Saná a ese que está cojo. O mira, esa está endemoniada, hace brujería. Sacarle los demonios. Y mira, a propósito, se acaba de morir por ahí una hermana. ¿Por qué no la vas a resucitar si decís que sos apóstol? Que solo los apóstoles que nombró Jesús, se recuerda el versículo 1, se lo voy a leer, versículo 1, entonces llamando a sus 12 discípulos, a sus 12 discípulos, a los que él había nombrado. Continúo con ustedes en el versículo 9. No os proveáis de oro, ni plata, ni cobre en vuestros cintos. O sea, no se vayan a preocupar de llevar dinero, que no me alcanza el dinero, que muy poquito, que vamos lejos y todo eso. No se preocupe. No se preocupen por llevar oro ni plata. O sea, llevar para los viáticos, pues para los hoteles, que no habían, hermanos. No, eso no había en aquella época. Habían quizás lugares donde parar los camellos con la gente. Pero vamos, siempre había que pagar, pues porque no puede llegar de gratis en algún lugar. Ni de plata ni de cobre en nuestros cintos, ni de alforja para el camino, ni de dos túnicas, ni de calzado, ni de bordón, porque el obrero es digno de su alimento. Jesús, aparte de que les había dado todo ese poder, hermano, que está maravillosamente descrito acá, les dijo que no se preocuparan ni por llevar dinero, incluso porque no llevaran tanta ropa, ni que anden llevando alimentos y todo eso, porque prácticamente le dice, porque el obrero es digno de su alimento, no digno de su salario, de su alimento. O sea que les está diciendo Jesús, aparte de que les estoy designando para que vayan a hacer esto, para darles tal o cual poder o todo el poder que les asigno, también les aviso y les digo que no se preocupen. No se preocupen ni por dinero, ni por comida, ni nada, porque ya prácticamente Dios lo había preparado y bendito sea el Señor que así son, así es Jesús, todopoderoso. Y dice pues, en el versículo 10, ni de alforja para el camino, ni de dos túnicas, ni de calzado, ni de bordón, porque el obrero es digno de su alimento. 11. Mas en cualquier ciudad, dice, o aldea,
donde entréis, informaos quién en ella sea digno. Y ahí sí bien especial, cuando se dice digno, es que esa persona tenga la calidad moral, la honradez, la capacidad de la persona de ser con méritos, pues, para poder recibir a ellos, gente honrada, pues. Igual como nos toca a nosotros cuando andamos de misionero o andamos predicando en otros lados o vamos a otra ciudad, hay que tener cuidado. Uno hasta debe de saber a dónde es que va a llegar, porque ya han habido casos de que uno llega a donde tal o cual hermano, ¿verdad? Y con el hermano va a salir a evangelizar o a ganar almas o lo que sea de ese tipo, ¿va? Y se da cuenta después de que la fiera donde ha estado usted es más terrible que aquellos que usted anda buscando para que se conviertan a Jesucristo. Resulta que con quien anda es un lobo, una loba. Así que por eso dice que debe ser digno de poder ser recibidores y hospedadores de quienes laboramos, pues, para Jesús, para Dios, no para la determinada iglesia ni determinado movimiento religioso ni nada, para el Señor. Nosotros predicamos el Evangelio para honra y gloria de Dios por medio de Jesucristo, nada más. Nada ni de iglesias, ni ningún mérito, ni nosotros no tenemos ningún mérito. Lo único que tenemos que hacer es obedientes y no preocuparnos, porque a veces, ay, que muy lejos, que esto y lo otro, sabiendo que el Señor Jesús, Él tiene todo bajo su control y jamás, nunca nos va a mandar a nada que nos haga daño ni mal. Y entonces dice que cuando entréis a la ciudad o alguna aldea, donde entréis, informaos quién en ella sea digno, y posad allí hasta que salgáis. Y estad ahí, vivid, pues pasar el día o el tiempo que sea, hasta que te toque, termine la obra y se van a otra aldea. Y en el versículo 12 dice, y al entrar en la casa, cuando ustedes lleguen, saludadla. Desde luego, ¿va? Dios les bendiga. Y si las casas, miren, vuelve a ver, primero fue la persona, y si la casa fuere digna, o sea, y si usted ya cuando entre ya ve, pues, quiénes son los que habitan en la casa. No vaya a ser que el hermano bien amoroso y todo, y encontrar a los hijos ahí todos alocados. Le digo, a mí ya me ha tocado así. Ya me ha tocado. Bien me recuerdo en mis años de misionero. Fuimos a un lugar y todo, en las hermanas felices, ahí íbamos a plantar una pequeña misión o campo blanco, no sé cómo le llaman en algunos lados, o célula. No, hombre. Y estábamos nosotros ahí, llegamos, la hermana bien feliz, nos tenía hasta cafecito, y habíamos invitado a una gente de alrededor, ellos más que todo, y al rato en el otro cuarto el hijo de la hermana y otra hija también, ellos no estaban asistiendo, ya se oían que habían cerrado el cuarto y estaban oyendo bachata y todo eso, y toda la gente toda extrañada, pues, y nosotros más atónitos nosotros. Y claro, estábamos predicando, imagínense, Jesucristo, y en el fondo de ahí de la casa se veía la gran buchanga. Y entonces la hermana, después cuando ya terminamos, se fue a disculpar, ay hermano, perdone, es que estos hijos son unos rebeldes y todo eso, imaginen lo que me han hecho, me dice. Y yo le digo, hermana, no se preocupe, nosotros hicimos lo que veníamos a hacer. Usted abrió su corazón y las puertas de su casa para la predicación del Evangelio. Ahí deje que Dios se encargue de ellos. Y si le contara la historia de lo que pasó de esa gente, se va a usted a asustar. Y dice,
Y si la casa fuere digna, dice, vuestra paz vendrá sobre ella. Mas si no fuere digna, vuestra paz se volverá a vosotros. O sea que en el lugar de quedar en paz la casa, iba a quedar más tremenda, porque la paz que lleva, la paz que da Jesús, la paz que da la palabra de Dios, esa paz permanece en aquel que está en paz y que está con Jesús. Y dice, vuestra paz se volverá a nosotros. Versículo 14. Y si alguno no os recibiere, ni oyere vuestras palabras, salid de aquella casa o de esa ciudad, y sacudid el polvo de vuestros pies. Hermanos, los que ya nos ha tocado evangelizar, ir proclamando el Evangelio de Jesucristo, ya hemos recibido todos esos desprecios terribles, duelen hasta el alma. La gente no quiere ir, hasta nos ofende. Dice, salid, salgan. En el versículo 15 dice, de cierto os digo que en el día del juicio, en el día del juicio, será más tolerable el castigo para Sodoma y Gomorra que para aquella ciudad. ¿Oye? Qué terrible les va a tocar a la gente que nos hicieron tanto daño, a la gente que nos quitaron la oportunidad de predicar, que hicieron tanto en contra del Evangelio. Dice que en esa casa, en ese lugar, en esa ciudad, si para Sodoma y Gomorra fue terrible, en el día del juicio, dice, para esa gente, esas casas y esa ciudad, será terrible. Que Dios les bendiga y nos volveremos a ver y oír en verdades bíblicas del día viernes próximo. Bendiciones para todos.